Buenos días a todos, valientes, que comienzan el día con nosotros. Muchas gracias por estar aquí. A los panelistas también. Y vamos con Don Istokin, que está al final, a animar ese debate. El Denis es el presidente del think tank para la solidaridad. Y lo importante es que también es el autor de un estudio sobre África y así economía social y solidaria. No, pues, no quiero decir desde muchos años nos conocemos, pero sería la verdad. Vamos a comenzar este debate que es de una actualidad candente. Vamos a comenzar y luego nos vamos a presentar a Chantaline Carpentier, y luego Guichami, y luego Sifa Shiog, y luego Antonella Noya, y luego Alain Coeur, y van a decir sus calidad y título. Conforme les vamos a dar la palabra para abrir esta discusión. Estamos en un momento importante y se ha repetido mucho durante estos días y precisamente porque la resolución adoptada el 28 de abril por la ONU nos ha dado a todos una llave una clave para nuevas vías de acción concretas. Tenemos que tomar esta clave para la economía social y solidaria y para también por la economía social y solidaria por las ciudades, los territorios, los estados y claro la ONU y sus diferentes agencias, las organizaciones internacionales y de eso van a hablar dentro de muy poco. Entonces es un paso adelante que estamos haciendo todos juntos. Entonces le voy a pedir a Chantaline Carpentier que se presente y al mismo tiempo le voy a hacer 2 o 3 preguntas, si me lo permite ella. ¿Por qué no podríamos hacernos la misma pregunta para la resolución adoptada por la OCDE o la del BIT? ¿Y qué dinámica hoy día alrededor de qué? O sea, yo estaba diciendo que es una clave, pero ¿una clave para qué? Voy a tomar 2 o 3 ejemplos. Primero, vamos a tener unos fondos dedicados a la economía social y solidaria a nivel internacional, más importantes que hoy. Pienso en el Banco Mundial, el FMI y también las demás instituciones. Claro, es una verdadera pregunta. Y segundo, Chantaline, y ya como presidenta de la Task Force quiere hablar de eso, qué nuevo tipo de acompañamiento entre las agencias de la ONU y los co-acompañadores y con la economía social y solidaria. Muchísimas gracias, seguir buen sábado a todos. Yo soy la presidenta de la Task Force de la ONU sobre la economía social y solidaria desde el principio del año y estoy en los zapatos de Big Bang, que ha sido presidente antes que yo. Se ha creado esta Task Force hace unos 10 años, llevamos 10 años trabajando para aumentar la visibilidad dentro de las instituciones de las Naciones Unidas, de la economía social y solidaria, para integrarla en el programa. Ahora ya está hecho. Tenemos nuestra resolución en la Asamblea General y, como decía Fidel, ¿qué hacemos? ¿Cuáles son las próximas etapas? Para nosotros, la ONU, para los que no saben cómo funciona la resolución, los Estados miembros se ponen juntos y nos dicen qué tenemos que hacer. Es importante volver al mandato que nos han dado. El mandato está basado en el trabajo de la Task Force y también ayudar a los países miembros que van a querer implementar unos marcos políticos para avanzar y favorecer la economía social y solidaria. Eso pide mucho al fondo. Esta resolución dice que se deben hacer con los medios que tenemos ya, pero para nuestros amigos que hacen la financiación nos vamos a acercar a ustedes, pero en cambio nos piden, que está en relación con la segunda pregunta sobre la financiación, el segundo mandato va a las instituciones multilaterales de financiamiento y del Banco de Desarrollo para que den unos fondos para la economía social y solidaria. Pero eso significa que la Task Force tendrá
que ayudar, porque ese conocimiento necesariamente dentro de esa institución. Hablamos con algunos organismos que trabajan para la financiación de la economía social solidaria y para ver cómo ponerse juntos para desarrollar esta capacidad y transmitir en colaboración con nuestros colegas de los bancos de desarrollo y multilaterales. Para el efectivo final será tener fondos dedicados específicamente a la economía social y solidaria. En cambio, el mandato de la resolución también está en relación que alienta a los países miembros a hacer muchas cosas. Uno, promover e implementar estrategias y también los marcos para la economía social y solidaria, desarrollar estadísticas para medir la amplitud, el impacto de la economía social y solidaria en cuanto a empleos, PIB y también el impacto social y medioambiental, porque hasta el presente no medimos con el Producto Interno Bruto, medimos solamente una dimensión de la sostenibilidad. Tenemos que medir también lo social y lo medioambiental. Luego tenemos un mandato para incluir la economía social y solidaria dentro de unos currículos. La Task Force tendrá que interesarse en trabajar con todos los actores en el sector de la educación, de la investigación, para también llevarlo a una buena escala, ese trabajo. Y luego el empresariado. Vamos a tener que apoyar al empresariado de la economía social y solidaria. Y allí es donde la CNUSED, donde trabajo yo, porque yo también sé al mismo tiempo programa del jefe de la ONU sobre el comercio y el desarrollo, en la rama que trabaja sobre el comercio medioambiental, cambio climático y sostenibilidad. En la CNUSED nos interesamos por cómo hacer avanzar el empresariado para la economía social solidaria en función de los avances diferentes. ¿Quieres que continúe? Sí, puede continuar un poco. Como tenemos un orador que no está. Entonces, como tenemos los fondos, como una persona de Quebec, yo me he interesado por la gente de Quebec para saber si nos irán interesados en recibir esta Task Force, porque ya sabe que Quebec va a celebrar en octubre el 10º aniversario sobre la ley sobre la economía social y solidaria. Espero que vamos a tener una respuesta positiva. Lo hablaré con mis colegas que están aquí presentes. Luego nos interesamos por la Caja Popular Solidaria, que muchos conocen aquí, y que ya saben cómo funciona la economía social y solidaria, para ver si nos podrían ayudar en soportar una task force muy específica sobre la financiación de la economía social y solidaria. Y yo he dicho a todos los demás que están en la educación o investigación que se acerquen a nosotros, que nos mandes un correo electrónico si están interesados. La idea es que nos dicen cuál es su interés, que nos manden, que nos reunamos en Montreal si Dios quiere, y vamos a hacer un trabajo de implementación. Llevar a los actores hacia nosotros, darles herramientas para poder hacer todo el trabajo a nivel local, regional, internacional, y dar herramientas para que todos podamos acelerar la implementación. Y segundo, y finalmente la resolución pide al secretariado de la ONU, gracias a la Task Force, que haga un informe del secretario general para septiembre 2024, con todos los resultados, con la SDE, el GCF y muchos otros de vosotros, y que escriban entonces un informe. Estamos trabajando, claro, a eso, y lo hablará más tarde el colega, y que escriba todo lo que esperamos al secretario general y donde hay todos los bloqueos para que podamos avanzar más en esta economía. Los países miembros van a decir que los grupos podrían avanzar. Y esto pide entonces un apoyo político. Ayer tuve una reunión muy positiva con el ministro Ndiaye de Senegal y Bogo de Côte d'Ivoire. Están comprometidos en
forman parte de un grupo de estados amigos de la economía social solidaria para ser nuestra contraparte de la Task Force y ayudarnos a avanzar esta economía social y solidaria. Bueno, nada más. Muchísimas gracias, Chantal Lin. Hemos comprendido que la Task Force es como un taller para construir herramientas comunitarias con la economía social y solidaria. Y podemos guardar la palabra de compromiso, acompañamiento y también de medida, o sea, de eficacia. El amigo Denis no tiene micrófono. Gracias. Quisiera, buenos días a todas y a todos. Quisiera ahora presentar a Dishami, que es el presidente responsable del BIT, que ha tomado una declaración interesante el mismo día que la OCDE, los panelistas estaban alineados. Si mal no me acuerdo, el 10 de junio de 2022. Este 10 de junio de 2022, la declaración de la OIT, que ha puesto en evidencia una definición de la economía social y social, que es la base internacional en que nos basamos todos. Entonces es un gran paso adelante que se ha hecho. Vamos a felicitar entonces a la organización, al BIT, por el trabajo hecho el año pasado. ¿Hasta dónde hemos llegado? ¿Cuál es el porvenir? ¿Cómo podemos salir en un desarrollo, sobre todo dentro del marco GISEF 2023, que es el paso de la economía informal a la economía social y solidaria, que es uno de los retos en que la Organización Internacional del Trabajo se ha interesado y se sigue interesando hasta ahora? ¿Quiere usted el micrófono? Buenos días. El mandato del BIT, estaba a hablar de OIT, el BIT, la Organización Internacional del Trabajo, y la micrófono, por favor. No se oye. Micrófono. Tengo que levantarlo porque soy demasiado gordo. Bueno, a veces hablar de BIT, OIT, hay que clarificar. La OIT es la organización y la OIT, la otra es la oficina. Somos una estructura tripartita, los que mandan son los gobiernos y todo. Hay que felicitar al BIT, pero claro, a ustedes también, porque gracias a ustedes hemos llegado a eso. El mandato de la OIT es la justicia social, uno de los medios de la promoción del trabajo decente y que queremos decir, trabajo productivo que genera unos ingresos equitativos, derechos, protección social, que apoya un crecimiento sostenible muy temprano. OIT ha comprendido que gracias a la GSF se podría hacer. Entonces, OIT se ha creado en 1919 y las cooperativas en 1920. O sea, un compromiso bastante antiguo. El antiguo director general venía de Asia, por eso su Asia, por las cooperativas. Como se ha dicho, el punto culminante del interés por la GSF ha llegado ayer con la adopción de esta resolución sobre la GSF. Está bien una resolución, pero si no tenemos medios para implementarla, tiene poco interés. Así que encadenamos en noviembre del año pasado con la adopción de un plan de acción del Consejo de Administración y de Estrategia para implementar una resolución sobre la ESS. Esta estrategia con 3 objetivos. 1. Hacer comprender mejor las necesidades de la realidad de la ESS y de trabajo decente. Que entonces, para decir más trabajo de investigación, como lo ha dicho mi colega, entonces se habla mucho de ese, hay una falta de conocimiento de este concepto. Hay que alentar los trabajos de investigación y trabajo decente, también las estadísticas. Es difícil promover una cosa que no se puede cuantificar. Entonces,
El plan de acción y la estrategia van a alentar, animar trabajos, el trabajo de estadística sobre la ESS. Y el último elemento es una mejor gestión de los conocimientos en este sector. Ahora el segundo objetivo está en relación para reforzar la capacidad para promover la ESS. Entonces, significa que queremos reforzar la capacidad de algunos decidores políticos para tener un medio ambiente favorable a la ESS. Esto pasa por unas leyes sobre la ESS, reforzar la publicidad de los mandatos de la OIT, los socios sociales, las estructuras sindicales y patronales para tener mejores relaciones entre ellos y la estructura de ESS. Reforzar la estructura de la ESS también, y último objetivo para oferta de enseñanza pública. Cuando hablamos de juventud y de ESS pasa por una mejor inclusión de la ESS en la enseñanza pública. El tercer objetivo es una mejor coherencia en las acciones relativas al ES, o sea, un mejor conocimiento interno en la OIT, porque ya no sé cómo se va a traducir por los intérpretes que siempre en casa de qué zapatos, no sé, bueno, ya no sé cómo se dice, no sé qué sistema de las Naciones Unidas, en una agencia que van a trabajar esta temática, coordinar también todo eso con una mejor coordinación con otros actores, con unas estructuras internacionales y otros socios del desarrollo. Y en este último objetivo hay 5 sectores que son focales: transición del informal a lo formal, un elemento que se ha guardado, aumentamos el trabajo en ese sector. El segundo es la economía de los cuidados. Después de la pandemia hay más interés para eso. Entonces poner adelante el papel de la ES en esta economía. Luego en la cadena de abastecimiento hay mucho que decir en cuanto a las implicaciones en derecho fundamental. Así que la ES tiene un papel que desempeñar. Otro sector fundamental, los países en crisis o de pre-crisis, la OIT está trabajando con las entidades de la ICES en esta temática. Y el último tiene, yo creo que ya lo he dicho en realidad. Bueno, la idea entonces es favorecer una coherencia, como se ha dicho, y luego alentar a los socios con los que trabajamos sobre esta temática de la ES, porque una vez más, mucho se ha hecho hasta el presente, pero queda mucho por hacer. Hay todo un trabajo que se tiene que hacer con los diferentes. Y ahí está el reto: coordinar nuestros esfuerzos, trazar una hoja de ruta para permitir a la con todas sus potencialidades. Bueno, aquí me paro antes de tener una tarjeta roja. Muchas gracias. Y se ve la coherencia entre lo que acaba de decir y lo que decía Chantal ahora. Se ve que no son solo cosas paralelas, pero convergentes. Y que es importante ganar los resultados de la ONU, favorecer esto. Ahora, don Sabelo no está aquí. Voy a decir una cosa. Vamos a seguir nuestros amigos del continente. Ayer en la Unión Europea Africana no es solo desarrollo, pero también ver cómo ese programa puede integrar la economía social solidaria en estas acciones. Entonces ahí se podrá tener un papel importante para ayudar a crear empleos en la economía social solidaria. Voy a dar la palabra a Denise. Muchas gracias. Ahora la palabra para Sifa Shioge, que es la directora general de África de la Asociación Internacional de Cooperativas, que nos va a hablar de la acción de terreno que las cooperativas están haciendo hoy en día en el marco de las diferentes declaraciones que se han hecho a nivel internacional. Entonces el papel importante de las acciones que están haciendo.
en las cooperativas a nivel del continente africano hasta ahora. Dar las gracias a los organizadores por invitarnos a esta alianza global y la alianza de cooperativas a nivel de África. Como lo han escuchado, soy de Chifa, soy la directora de la alianza de cooperativas en África y me gustaría presentar mi organización en el minuto que sigue antes de que pueda contestar a las preguntas. Esa alianza internacional de cooperativas se formó en 1895 con hace más de 2 siglos. Representamos cooperativas que están en 112 países con 318 cooperativas miembros que representan 3 millones de empresas de cooperativas. En términos de creación de empleo, hemos creado más de 208 millones de empleos y en cuanto a cifra de negocio tenemos problemas para dar las cifras exactas anuales para todas esas cooperativas a través del mundo. Sin embargo, la cooperativa, la más grande, las más grandes con un volumen de negocio de más de 2 trillones de dólares, millones de dólares, hablando de oficina, pues estamos basados en Bruselas, pero tenemos 4 oficinas en América, en Costa Rica, en New Delhi, las oficinas en Europa, en Bruselas, como lo he dicho, y las oficinas en África están dirigidas desde Nairobi, donde estoy yo misma basada. En términos de lo que hacemos, pues para contestar a la pregunta, ¿qué hacemos? Pues buscamos unificar todas las cooperativas para levantar su voz. Les representamos a través de agencias gubernamentales y de las Naciones Unidas, el Banco Mundial, y estamos los depositarios de principios de valores de las cooperativas. También hacemos la promoción de las cooperativas, de su modelo de negocio, y lo hacemos con otras agencias de las Naciones Unidas, en particular la organización de la BIT y otros organismos relacionados. También desarrollamos cooperativas de múltiples maneras, lo hablaremos, pero también hacemos investigaciones, sensibilizaciones para dar estadísticas que tenemos que se establecieron con Eurex para presentar estadísticas anuales en diferentes sectores en los que trabajamos. Fomentamos las organizaciones para que nos den información para dar más estadísticas. ¿Cómo desarrollamos los modelos de cooperativa que están basadas en empresas de economía social solidaria? Hay una solución que se aprobó por las Naciones Unidas, trabajar con otras agencias de las Naciones Unidas primero a ese nivel, pero también hacemos una sensibilización con diferentes gobiernos en diferentes países, en África, en Asia, en Europa, en América, y para permitirles cada vez que tienen que estar representados
pues que representen las cooperativas, y es seguro que la agenda de la cooperativa es más generalmente las empresas de economía social y solidaria. ¿Cómo deberíamos poner en marcha las resoluciones? Somos pioneros ya, como lo he dicho, participamos en la preparación del G20 a través de nuestros organismos miembros en los países donde los eventos se organizan, para asegurarnos que la voz de las cooperativas se escuche y que la economía social solidaria se escuche. A nivel de las Naciones Unidas hacemos mucho trabajo y lobbying con el BIT y otras agencias de Naciones Unidas e incluso la FAO. En términos para lo de la Unión Africana tenemos 2 programas. Trabajamos en 2 sobre la economía social solidaria en lo político y los proyectos. Es una lástima que no esté aquí el colega porque podía desarrollar la problemática. También trabajamos con el Parlamento africano. Tenemos un proyecto con ese Parlamento sobre las cooperativas que está a un nivel bastante avanzado y pensamos que antes del final de este año pues estaremos capaces de tener la aprobación de los jefes de Estado. Me gustaría decir también que en términos de gobernanza trabajamos directamente con los diferentes gobiernos. En el marco de Asia-África tenemos la conferencia de ministros. El año pasado, en octubre, tuvimos uno en Egipto y este mes en Kenia, en Nairobi, tendremos el comité técnico, la conferencia de ministros para publicar una resolución y poner en marcha las resoluciones y enviar los informes. Sobre todo nos aseguramos de hacer que a partir del marco internacional y continental que la voz de las cooperativas se hagan oír y que la economía social y solidaria Me gustaría decir también que referente al progreso, antes de esto me gustaría hablar de los estudios que se hicieron. Hay un estudio específico que se hizo sobre la manera de formalizar las economías informales. Hay muchos que se hicieron y me gustaría que los participantes vayan a ver la página web para ver las investigaciones que hicieron, que son muy importantes, y ver los resultados y cosas que inspiran y todo lo que se ha hecho durante la COVID-19 y después. Antes de terminar, me gustaría dar las gracias a mis hermanos y hermanas que están implicados, porque hemos trabajado entre todos para asegurarnos que lo importante es el valor de la economía social y solidaria, es que se conozca, sobre todo después del periodo de COVID-19. Muchas gracias. Había hecho un plan de negocio, no. Creo que es un vector de acción importante, y escuchando me acuerdo que en esos 10 días pues se evocó mucho
referente a las acciones africanas, que es que curiosamente se habla menos de comercio equitativa como antes, pero han emergido lo que me ha hecho pensar eso. Pues han emergido durante esos días la idea que hay que ir de un comercio equitativo clásico a un comercio social y solidario internacional. Un verdadero comercio ESS, y muchos de los ponentes han hablado de plataforma interpaíses para intercambiar, interorganización, cooperativas mutuas para ver las cosas juntos. Hay que tener una vista más profunda y aceptar hacerlo a nivel internacional. Es un nuevo reto y me parece fundamental según los desafíos del momento. Lo que nos mostrará que la economía social y solidaria tiene una función que ciertos pensaban estar solos en tener con los valores, si se puede hablar, que no eran los nuestros. Entonces, lo que quería decir, ahora me gustaría interrogar. Tengo la cifra, porque la conozco bien, Antonella Noya, que es la directora de la Unidad sobre la Economía Social y Solidaria de la Innovación del Centro para el Emprendimiento. No ha dejado de traer ideas nuevas y llevar el tema a nivel de la OCDE. Que me dijo que estaban constituyendo un grupo sobre la ESS. Es interesante ver lo que tienen pensado producir y ver si la resolución de la OCDE, pues, ¿qué puede impulsar? Buenos días a todos. Muchas gracias por estar aquí presentes. Gracias a Thierry por esta palabra muy simpática para la introducción. Quisiera, antes de contestar a su pregunta, decir cuánto me ha inspirado este foro. Después de haber escuchado la visión de los diferentes ministros, de los alcaldes, y en particular aquí en el continente africano, considero que la economía social en este continente tiene un lindo porvenir. Y luego, pienso que los trabajos respectivos de la OCDE, de la OIT, de la Comisión Europea, que no está entre nosotros, pero que ha sido la primera en hacer un plan de acción de la economía social y solidaria, podrá brindar mundialmente unas herramientas para ustedes. Denis acaba de recordarlo. Las consideraciones han trabajado perfectamente desde junio de 2000. En 2022 no estuvimos de acuerdo con el BIT. Era una casualidad de calendario que atestigua de la efervescencia de la economía social, que no era posible ignorar. A nivel de las organizaciones internacionales, y también que estará presagiando de que vamos a seguir trabajando después de las discusiones que tuvimos. Y si queremos hacer un juego de palabra, yo creo que entre cuatro con la Comisión Europea hemos asegurado una cobertura mundial de la economía social para algunos países que pertenecen a esas tres organizaciones, una cobertura mundial reforzada para permitir a los gobiernos tener las herramientas necesarias. La recomendación de la OCDE nos da un marco político de acciones que se basa en una escalera
Son cosas bastante concretas. Son cosas que representan el ecosistema de las políticas públicas y que van de los marcos legales, institucionales, acceso al mercado, la financiación, medidas de impacto social, etcétera. Y lo que es importante subrayar, y yo creo que eso para mis colegas de las demás organizaciones internacionales, este marco que existe no son el resultado de nuestro pensamiento propio. Han sido elaboradas, por lo menos para la OCDE, con unas consultaciones continuas con los gobiernos y dentro del marco de la OCDE también con actores de la economía social, porque queríamos realmente comprender cuáles eran sus necesidades, porque en el largo trabajo que hemos hecho en la OCDE, trabajando a menudo directamente con los países dentro del marco de análisis del país, nos encontramos que nos dimos cuenta de que había un problema de dificultad de percepción, diferencia de percepción. Eso por si queremos tener el marco completo para implementar algo que podrá ser una herramienta útil. Existe esta recomendación ahora, aquí está, pero no basta. No basta. No tiene que ser. Ha sido pedido por la ministra de la secretaria general, señora Chapa, con una meta precisa. La OCDE deberá dentro de 4 años, como más tarde se lo informe al Consejo de Ministros de la OCDE, que ha aprobado la OCDE, adoptada por todos los países de la OCDE 38, con más 6 países son 44, una cifra equivalente. Yo creo que he tenido 40 estados, François, y la OCDE tiene que hacer un informe dentro de 4 años para mostrar cuál es el nivel de implementación de esta recomendación. Para la preparación de este informe, estamos construyendo una caja de herramientas que va a permitir dar una dirección más detallada. Como ha visto la recomendación, hay algunos principios en cada pilar que pueden inspirar a los países y a los actores. Los países nos han pedido dar una guía más refinada y lo vamos a hacer tratando de poner juntos una caja de herramientas que me inspirante, con buenas prácticas, buenos ejemplos de políticas. La ambición de este grupo de expertos es la de dar, de regalar una red bastante estable de pericia que va a permitir monitorear los diferentes elementos en los países miembros para estar siempre al acecho de lo que está pasando en el país y poder compartir esta pericia entre los países. ¿De qué está compuesto este grupo? De momento, sobre los 44 países que han adoptado la recomendación, hay unos 20 países que se han comprometido en este grupo, pero esperamos, estamos trabajando para aumentar este número y los representantes del gobierno. Son 20 gobiernos que han designado a los representantes en este grupo y tuvimos una reunión hace algunos días al principio de la semana y tuvimos 2 horas de intercambio muy intenso sobre sus prioridades, cómo piensan que se pueden comprometer para implementar esta caja de herramientas que los gobiernos podrán utilizar después para trabajar en el ecosistema de políticas públicas. El grupo se reunirá dentro de por lo menos 4 años, en los 2 años venideros, si quieren los gobiernos. Está presidido por la OCDE, claro, y por Francia, de momento,
que ha sugerido la creación de ello. Y luego habrá una presidencia agiradora. Otros países podrán interesados tomar liderazgo si quieren. Y entonces hicimos un pequeño sondeo para tratar de comprender cuáles serán las esperanzas de los países en cuanto a acciones concretas, el uso concreto de este grupo. Y la mayoría, unos 80% de los representantes de los gobiernos nos han dicho que van a utilizar este grupo como una plataforma de intercambio sobre la economía social y solidaria, como un momento, un espacio para monitorear el desarrollo, pero todo eso de manera muy concreta. No pasamos aquí de un grupo de reflexión desconectado. No, es realmente con la meta de implementar esta recomendación y apoyar a la OCDE para facilitar su implementación. En cuanto a los temas concretos, ¿cuáles que vamos a hacer? Efectivamente, yo creo que la novedad es crear un espacio dedicado a la economía social dentro de la OCDE y empezar a reflexionar sobre los temas que nos han indicado como prioritarios por los países. Por ejemplo, en los países, a lo mejor primero llega la medida del impacto social, y como acaba de decir uno de ustedes, una de nuestras opciones de nuestra resolución es, más que todo, enfatizar en la existencia de la economía social, dar su visibilidad. Y las medidas de impacto social también son una manera de reforzar la visibilidad a través de la medida, sí, eso sí, pero es como un proyector que se pone sobre el sector. Luego, nos piden una manera de dirigirlo más refinada para acceder al mercado. Muchos gobiernos, durante los gobiernos han hablado de la necesidad de tener más datos sobre la economía social, porque no hay mucha información sobre el acceso a las finanzas, a la financiación, y luego el acceso a la solidaridad también, la innovación social. Y nos damos cuenta de que esto nos lleva al tema de la definición. Entonces, que es esencial tener una definición, tener un campo bien determinado. Nos nota que hay gran diversidad, incluso dentro de un país, a veces hay unas resonancias diferentes. Entonces esperamos que este trabajo pueda hacer avanzar esta reflexión. Terminaré diciendo que sobre las tendencias, los países que participan en este grupo informal de trabajo nos piden que les acompañemos en la reflexión, en la acción política sobre la economía social y la transición verde, y también la economía circular, la internacionalización de la economía social, la digitalización, también la relación entre economía social y empleo, y el cambio de escala de la economía social. Hasta aquí para mí, espero que haya respondido a su pregunta. Muchas gracias, Antonella. Sí, ha hecho mejor que contestar a mi pregunta y claro, nos llama la atención lo que ha dicho, haciendo referencia a los intervenientes, a los ponentes. La cobertura mundial de la economía social, esa noción de cobertura se va a quedar y sobre todo desarrollar, sobre todo
también lo que dijo cuando dijo, es un ritmo de reunión para seguir lo que se ha comprometido a hacer y ir más allá es muy importante. Y tiene que haber cumbres como la cumbre de Deauville, al cual hemos participado. Esta cumbre no se reúne siempre, entonces estamos en un foro en la cumbre de Evil de Quito, Deauville. Antes de dar la... Espero que hay micrófonos en la sala. Voy a dar la palabra a Denis. El micrófono no funciona. Es para introducir las palabras de Alain Cohen, que Alain Cohen tiene representa el movimiento mutualista de salud desde hace muchos años. Es presidente de Foro Internacional y miembro del Comité Internacional Europeo. Pues hoy también lleva la voz de la Comisión Europea y hay varias intervenciones. Pienso que Alain va a querer presentar una visión más política de las intervenciones relativa a lo que se dijo esta mañana, y que va a ser político, pues me gustaría que le aplaudara. Gracias, buenos días. Doy las gracias a los organizadores de este foro. Represento efectivamente instituciones europeas y todas las instituciones con complejidad. Pues era presidente antes y hace una semana vicepresidente en cargo de la economía social. El comité funciona con tres grandes palancas, que los empleadores, la sociedad civil, los sindicatos. Yo represento a la sociedad civil. Voy a hablar de la economía social y también del informe que existe entre las empresas, sobre todo en ese mundo en el que vamos a centrarnos. Hoy en día, pues la economía social no puede ignorar lo que pasa. Esa idea no es nueva. La historia que estamos escribiendo hoy y la herencia que vamos luchando es que llevar a cabo conceptos diferentes. No puedo resistir en daros dos elementos. El primero, en 1866, para mostrar que la economía social tiene historia. Reconocemos el trabajo cooperativo como una fuerza transformadora del mundo. Tiene mérito porque muestra que el sistema actual de trabajo sistema cooperativo en relación con los esclavos salariados es importante para transformar la sociedad capitalista por sí mismo. Para convertir este sistema en un sistema más cooperativo necesitamos cambios generales de la sociedad, que no se puede realizar más que por la potencia organizada de la sociedad, el poder del Estado sacado de mano de capitalistas propietarios de la tierra y transformado por propios trabajadores. Esta frase es de Karl Marx.
Esto es 1998, cuando las cooperativas van a trabajar en la capitalista de mercado en competición con sociedades capitalistas, van a tener que seguir el movimiento y adaptar a la visión capitalista, entonces siempre la van a atrapar por este marco, por un lado, aceptando adaptarse a la economía de mercado o dejando de lado los trabajos de burocracia que finalmente van a adaptar el sistema capitalista, o dejando el trabajo del trabajador y luego estar en un mundo muy duro de competencia. La economía social está muy de tenue. La cooperación y la mutualización son importantes para el apoyo popular, se puede movilizar. La economía social no puede desarrollarse más ampliamente solo si se dirige al tema del poder. Estaba hablando de la palabra de Rosa Luxemburg. Desde la época de Marx de Luxemburg, el sistema cooperativo se desarrolló mucho hasta gestionar partes importantes de la sociedad sin ser capaz solo de poner en tela de juicio el sistema capitalista. El capitalismo es fundamentalmente desarrollado desde el análisis de Marx. Las desigualdades han sido nunca sido tan grandes, tan multinacionales, están por todas partes. El mundo entero está un terreno de inversiones para el capital. Todo proyecto de sociedad debe hacer la pregunta de lo político para ir más allá de los límites marcados por el capitalismo. Por la fuerza del sistema en que estamos, entonces sería cerrar la idea de que la sociedad podría funcionar de otra manera. La potencia del dogma capitalismo es neoliberal y tiene mucha consecuencia. Ha llevado a austeridad, privatización de servicio, otro antes público, sin más. Entonces, con un modo de vida que prona el individualismo, con las plataformas numéricas, que son un capitalismo salvaje para el trabajo, también por crisis temática, medioambiental, guerras, dinámicas nacionalidades, identitarias, la miseria, el paro sin ponerse en tela de cruz, de juicio, la economía social marginal, pero para algunos países es un 10% del Producto Interior Bruto, en otros países es solamente 1%, eso no va a cambiar entonces. La mayoría del mundo político no ve la economía bajo que el ángulo del capitalismo y prefiere apoyar este sistema. Este problema no es nuevo. Voy a dar solamente un ejemplo. En la lucha contra el problema del carbono, que era el problema de la capa de ozono. Eso era posible porque existía una tecnología de reemplazo. Esto permitía alimentar los provechos de las firmas privadas, no solamente hacer pagar a los que están contaminando, sino utilizando precisamente el dinero público, o sea, aumentando la deuda pública. Pero la gravedad de los problemas que nos compartimos no es la desaparición de la capa de ozono, es cómo salir del capitalismo y de dejar los provechos y en planificar en el interés del planeta y del mundo entero. La voluntad de sacar la idea de la marginalidad, tenemos que hacerlo sin cesar, pero el sistema capitalista va a poner la economía social y solidaria bajo una presión enorme. Vamos a tener que dar más justificaciones, más obligaciones, más ensalarizaciones, más medidas de impacto y también alentando más la innovación que se puede recuperar si se muestra rentable. La economía social será dominante si se ataca al sistema capitalista. Medidas de acompañamiento se nos van a proponer, van a negociar con decididores políticos, pero tenemos que pasar por reconstrucción de una relación de fuerza. El que controla la financiación controla el porvenir de la sociedad. Entonces, este reto es el del poder y de la lucha para él. No nos dejemos imponer nuestro marco de funcionamiento, de evaluación, no nos dejemos seducir para asegurar nuestro desarrollo
por fundaciones que vienen de las grandes empresas. A pesar de nuestra ambición de proponer una alternativa, vamos a quedar en cierto tiempo en la economía capitalista, sometido a la regla de la competencia y lógica de mercado, o sea, una dominación ideológica. Pero las empresas y organizaciones de economía social y solidaria pueden reconocerse, unirse con un estatuto, los subactivos, y ser un movimiento social, una fuerza política, y existe un conjunto unificado más allá de las diferencias corporatistas y para llevar muy alto nuestra visión común del interés general. Hombres y mujeres de economía social solidaria, vamos a hablar a la emergencia de estas vías económicas diferentes que van a promover un modelo más transparente, más sostenible, más responsable. Defendemos el imperativo de otro modelo económico que aboga para la difusión más amplia de los principios, ventajas y todas las componentes de la economía social solidaria. Sí, desempeñan un papel en la producción, la distribución, el consumo de bienes y servicios necesarios a la vida cotidiana, pero reconcilia también con el interés colectivo, la cohesión territorial y una era de urgencia económica, ecológica y social. La economía social y solidaria está lista para imponerse, desarrollarse y transformar la economía dominante. A través de nuestra economía social demostramos que las empresas pueden ser gestionadas de manera democrática, de manera solidaria y siguiendo el interés general, sin accionariado especulativo. Desarrollamos prácticas inclusivas, solidarias y ciudadanas, que son las llaves de un mundo más justo que pone al humano y el ecosistema en su centro. Debemos ahora emplearnos a desanchar la agenda de la economía social en el mundo para tener una modernización alternativa con un desarrollo, una sostenibilidad de nuestra sociedad. La finalidad de esta transición es crucial. Al lado de para el 2030, las conclusiones de la OIT, las recomendaciones de la OCDE, el plan de acción de la Unión Europea están en esto. Quisiera les a ustedes todos testigos aquí. La Unión había fijado los objetivos del milenario para 2015. Había 8 objetivos, todos no han sido alcanzados, pero han mostrado la vía que teníamos que seguir luego. Se ha tomado el relevo a través de la hoja de ruta de los ODS. Yo propongo que la economía social y solidaria represente 50% del PIB de los estados en 2050. El 50% del PIB en 2050. Por favor, a recordar este objetivo y ver a dónde hemos llegado. Es un objetivo concreto, movilizador, que va a poner nuestras energías humanas y financieras juntas. Hay que inscribir este objetivo en la resolución de nuestra universidad y la evaluación que se va a hacer en 2025. Muchísimas gracias por su atención. Discurso bien comprometido y movilizador de nuestro amigo Alan Cohen. Muchas gracias por esta conclusión de trabajos después del foro, que me gustaría felicitar con la Secretaría General de GISEF delante de mí, con todos los que han participado en las sesiones durante los 6 días que han sido movilizadores, han permitido volver a nuestros países respectivos con bastante información de realidades del terreno y de experiencias y ver más perspectivas positivas. Para terminar esta sesión, pues dar las gracias a Thierry Jantet, que presentó esta sesión, y todos los ponentes de esta sesión, diciendo algunas palabras a nombre del think tank por la solidaridad, que ha publicado sobre
Después de haber escuchado a todos los representantes de las organizaciones internacionales, ahora podemos decir que después de las crisis económicas y sociales, medioambientales, sanitarias que conocemos desde hace unos años, pues hemos dado un nuevo paradigma mundial. Pues acabamos de escuchar algunos elementos donde la ESS tiene un papel importante. Eso vale para todos los continentes y sobre todo para la África. Y las organizaciones que han presentado hoy lo han entendido bien, poniendo la ESS en las agendas respectivas y haciendo que sus instituciones respectivas adopten recomendaciones, una definición universal para llegar a una resolución universal sin olvidar la resolución africana. ¿Cómo podemos ver un seguimiento que no sea una cacofonía sin concertación? Podemos decir que este foro y la conclusión de ese foro podría ser la base de una acción común, pues que en una acción común sobre las estrategias globales en las que han insistido los ponentes. Al salir de este foro, pues decir que en 2030, cuando los objetivos de desarrollo sostenible, pues subrayado por el alcalde de Dakar en los dos discursos que ha hecho, es un elemento muy importante, es ver en la perspectiva de 2030 antes de estar en la perspectiva de 2050, recordado por Alain, que tiene un objetivo particular. Entonces, en 2030 la ESS tiene que sacar la población de la pobreza, dar trabajo a jóvenes, permitir a mujeres también ser independientes, desarrollando espíritu de emprendimiento y que los hogares puedan tener salud, asistencia sanitaria. Entonces es importante recordar también que en las intervenciones de las instituciones que las mujeres y los jóvenes son elementos centrales en las perspectivas que están delante de nosotros. En el momento en que beneficia la ESS, porque se ha demostrado que en ese momento de crisis pues no será momento de ir en una concretización de un nuevo modelo socioeconómico. Estamos de acuerdo que no podemos continuar con el negocio ahora y que la economía social solidaria es la verdadera vía de desarrollo económico, social y sostenible que los ciudadanos esperan. Y señores y señoras de la economía social solidaria, me pregunto y hago la pregunta, ¿qué podemos hacer cada uno? ¿Qué podemos hacer cada uno para poder llegar a ese resultado? Las acciones son posibles y realizables y sin marcos legales, pues lo vemos bien a nivel internacional. Pues lo vemos también en donde hay marco legal de eso, pues hay iniciativas que permiten a los ciudadanos pues beneficiar de esto con un estatuto con derechos. El ejemplo de Senegal es importante con la nueva ley de 2020 que ha permitido dar un marco legal importante con muchas nuevas iniciativas que se han tomado. Podemos felicitar a Senegal por esto, que es un ejemplo, porque estamos en este país bonito. Pues también podemos hablar de España, que tiene la presidencia europea dentro de algunos meses con una conferencia en la economía social en Europa. Otro elemento que me gustaría recordar es la importancia de la financiación de la que hemos hablado esta mañana. La resolución de la ONU impulsa la financiación
y instrumentos de financiación para los actores de la economía social y solidaria, sobre todo la economía informal, para que sean formales. Entonces me gustaría insistir en este punto, o sea, innovar en materia de financiación. ¿Qué África puede aprendernos sobre la economía social en nuestras instituciones? ¿Qué iniciativa podemos replicar? ¿Cómo podemos multiplicar, intercambiar buenas prácticas? Y también sobre las finanzas, ¿qué pueden aportar cada conferencia, cada continente? En la próxima conferencia, pues podremos hablar de eso, ver los nuevos avances. Sí, hay nuevos posibles. O sea, pongamos todos juntos los medios para la solidaridad internacional. Muchas gracias a las instituciones internacionales presentes y las actividades que se están llevando a cabo en el terreno. Muchas gracias. Si tiene preguntas, no dude en levantar la mano. Veo que Michelle ya tiene una pregunta. ¿Hay micrófonos en el público? Sí. Sí, muchas gracias. ¿Me escucha? ¿Qué es? ¿Pregunta o contribución? Como se subrayó por Chantal Lin y por Jerry, vamos a pasar una fase de sensibilización para la visibilidad política. Entonces, en esa fase, el impacto social me parece muy importante porque los gobiernos tienen que estar convencidos, y para estar convencidos tienen que entender que detrás de esas economías hay impactos sociales o medioambientales o sociales de manera general. Entonces es importante. La otra cosa es que las grandes vías de consultores han buscado dar ciertos métodos para medir los impactos. En el marco del Plano Europeo de la Economía Social y Solidaria, tenemos una ambición muy fuerte, que es tener un solo modelo de medida del impacto. Entonces es importante para las conclusiones del Foro de Dakar poder mencionar que el impacto social tiene que ser una prioridad para todos los actores de la economía social y solidaria. Quizá para contestar es más bien una nota, una contribución. Pienso que Antonella, que está implicada a través de la OCDE y que tiene gran experiencia, quizá podrá explicarnos lo que hace la OCDE en la Comisión OCDE o la Comisión Europea, que no está. La palabra para Antonella y quizá Chantal para contestar. Gracias, Michelle. Estoy totalmente de acuerdo contigo, que como lo decía antes, siempre hay de parte de los actores terrenos una atención, sobre todo para medir los impactos por razones reales. Las medidas de impactos sociales, pues es difícil tenerlos porque hay que empoderar a las organizaciones que no tienen capacidades para llevar a cabo esas medidas. Entonces, poder medir el impacto permite una buena contribución para desarrollar las economías. Es imposible tener una medida universal para medir el impacto, pero estamos pensando en ver cómo poder trabajar juntos en cooperación con la Comisión Europea, y hemos lanzado hace unos meses en el marco de
un trabajo muy importante de la Comisión, de un proyecto que se llama Medida Global del Sistema de la Economía Social. Es una guía internacional. Eso es un primer paso, ¿no?, que es el resultado de un trabajo y nos lleva a decir que tiene que tener un proceso que sea un proceso consistente, generalizado. Para ir más allá hay que recolectar. Contrariamente a lo que se puede pensar, hay muchas metodologías en materia de medida de impacto social, pero hay muy pocos que están en medida de recolectar de medir efectivamente. Entonces vamos a seguir con los trabajos y intentar sacar elementos fundamentales que susceptibles de hablar bien de la economía social, y quizá ahí podremos tener esa sujeción y tener algo más universal. Ya veremos, no lo sé. Thierry, me gustaría decir algo importante que se me olvidó. Es el sector informal, que de momento solo está compuesto de representantes de gobierno, pero los gobiernos pueden también designar a redes. Y la idea es trabajar juntos con redes, actores y gobiernos y grupos informales. Sí, sí, perdona por el olvido. Chantal. Écoute, muchas gracias por la pregunta. Efectivamente, es muy importante medir el impacto social y el impacto medioambiental. Son los tres impactos del desarrollo sostenible. La Task Force trabaja según las modalidades de economía social y solidaria, colectivamente, individualmente. Entonces se va a desarrollar esas medidas de esta manera con los colegas de la OCDE, de la Comunidad Europea y otros. También eso se hace en el marco del informe de la Task Force para ver cómo la economía social avanza en comparación con las ODD, la hambre en el mundo, la pobreza. Hay que tener indicadores. Entonces, será en un marco de la solicitud de Antonio Gutiérrez, la PNUD, para crear un informe donde todos los agentes de la ONU hay que medir otros indicadores. En esos indicadores habrá el capital humano, el capital natural y también el cuidado dado por la mujer, la cohesión social, la solidaridad, la resiliencia de la sociedad. Y una vez que se va a medir el progreso de nuestra sociedad con esos indicadores, la economía social y solidaria por sí sola saltará del lote. Entonces estamos entusiastas de poder trabajar con todos los actores y medir los progresos de cada uno de nosotros como ciudadanos. Podamos tener bienestar. Muchísimas gracias a las dos. Hay una pregunta a la izquierda. Sí, si pueden dar el micrófono, por favor. ¿Quién tiene un micrófono en la sala? Adelante, se puede presentar. Aminat Gaer, de Gran Casablanca. Yo trabajo en la ESS y hemos intervenido en muchos talleres para presentar nuestra experiencia
el acompañamiento de las mujeres para tener nuestros propios proyectos y intervenir, impactar en la economía de nuestro país. Es muy interesante escuchar a todos los oradores. Quisiera darles las gracias a todos y también dar las gracias a las organizaciones que representan. Sería como una pregunta o más bien una conclusión que se podría añadir a las diferentes conclusiones. Nosotros somos militantes de terreno. ¿Cuál sería la pregunta? ¿Podría hacer la pregunta precisa? Somos militantes del barrio, desarrollamos prácticas y necesitamos verdaderamente apoyo de los expertos. Y aquí en la presentación del comité de expertos ha hablado a muchos de vosotros de que el porvenir se va a desarrollar más. Necesitamos estas herramientas y usted necesita también las prácticas ejercidas en el terreno. Por eso yo quisiera decir que hay que unir de los dos lados para que podamos llegar a alcanzar el objetivo, como lo ha dicho Alain, para crear y llegar un 50% de nuestro PIB y crear una economía social y solidaria más fuerte. Es más, mejor dicho, una voluntad, un pedido muy importante. Todos esos temas, claro, nos interesan, todo lo que ha dicho este llamamiento por su parte. Desafortunadamente vamos a tener que clausurar esta sesión. Hay personas que piden la palabra, pero no queremos atrasar el panel siguiente. Tengo una pregunta muy precisa en 2 minutos. Me llamo Dauda Sajo, soy profesor en la economía y desarrollo local en Dakar. Respecto a los objetivos que uno de los oradores ha querido fijar en 2050, el tema que mi pregunta es, ¿no habrá un déficit de solidaridad al respecto a las empresas y a los actores de la economía social y solidaria en Europa que hoy no invierten en otras empresas de la economía social y solidaria en África? Son, mejor dicho, las multinacionales que hacen lo esencial de las inversiones directas extranjeras. Entonces sería una pregunta que hacerse y también un objetivo que fijarse y medir cuál sería el nivel de solidaridad de esas empresas en África y en los demás continentes. Muchísimas gracias. Gracias, lo voy a contestar directamente. Hay muchas preguntas. En tu pregunta, que es muy importante, hace pensar en la necesidad de reforzar la enseñanza sobre la economía social y solidaria, incluso la enseñanza práctica, cómo se gestiona una empresa, una mutua o una asociación de la economía social y solidaria. Es uno de sus puntos. Y también lo de comparar las experiencias de manera para que aprovechen las unas de las otras. Voy a clausurar la sesión. No voy a decir a las armas ciudadanos, pero voy a decir a sus acciones de economía social y solidaria, estimados ciudadanas, estimados ciudadanos. Muchísimas gracias por su amable atención.